Lugar de nacimiento. Nació en Belén de Judá. En Belén de Judá. Lucas 2, 1, 6. Aunque toda su infancia la pasó en Nazaret, en Galilea. De hecho, siempre se le conoció como el Nazareno, el Galileo. Estamos haciendo que la cédula de Jesucristo, ¿verdad? Hemos dicho que nombre, ¿qué hemos dicho? Nombre, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, ahora viene, si padres y parientes, ahora viene el sexo masculino, varón. Guardó mucho respeto y cariño por las mujeres. Fue una de las buenas noticias, Lucas 8, 1, 3. Nacionalidad. No fue ciudadano romano. Recuerden que, bueno, en ese tiempo estaba dominado el pueblo de Israel, ¿por quién? Por los romanos. Entonces había personas que eran judías, que habían nacido dentro del imperio, judías, y tenían también la nacionalidad romana. Tenía la ciudadanía, por ejemplo Pablo era ciudadano romano y judío también. Pablo tenía la doble nacionalidad, como uno, por ejemplo, que de acá, en muchos de otros países, usted puede ser ciudadano norteamericano y ciudadano de nuestro país, tenía doble nacionalidad. O sea que Jesucristo nada más tenía una sola, no era ciudadano romano, no llegó a ser ciudadano romano ni nada, sino que era judío. Judío israelita, pueblo dominado por el imperio romano. Israel era un país que llevaba más de 600 años de haber sido invadido por 5 imperios diferentes. Recuerden lo que les dije en la historia, ¿verdad? Estaban cansados del dominio extranjero, esperaban ansiosamente un liberador, a un Mesías, a un Salvador. Esa era la esperanza, es lo que llamamos la esperanza mesiánica. Este pueblo tenía 600 años ya, dominado primero por ¿quién? Babilonia, Asiria. Después vinieron los griegos y después vinieron los romanos, o sea que era dominado. Entonces el pueblo siempre en la escritura vio cómo el Señor tenía que liberarlo y entonces estaban esperando a un Mesías. Y los distintos grupos que habían en tiempos de Jesucristo, que lo vamos a ver ahora, lo voy a decir ahora, esperaban, de acuerdo al grupo que fuese, esperaban un Mesías, un liberador. Por eso el himno de Israel, nosotros también a veces lo cantamos en la misa. Una canción que dice, ven Salvador, ven sin tardar, tu pueblo santo esperando está. O sea, es la esperanza mesiánica de que Cristo, de que el Salvador vendrá. ¿Qué pasa? ¿Qué idioma hablaba Jesucristo? Jesús hablaba un dialecto galileo, el arameo, lengua pariente del hebreo. La lengua de Jesucristo, el idioma era arameo. Era un dialecto del hebreo. Seguramente sabía también algo de hebreo, pues era el idioma oficial en que se hacían las oraciones y las lecturas en la sinagoga. O sea que suponemos que sí, que Jesucristo sabía también hebreo, porque él llegó también a leer, ¿verdad? El pergamino, recuerdan, en el jubileo, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a anunciar la liberación a los cautivos y a anunciar el año de gracia del Señor, leyendo al profeta Isaías. Entonces sabía también hebreo, o sea, tenía su dialecto materno, que ahí es que suena el nombre Yeshua, así en arameo, y también sabía hebreo. Exactamente, letrada, o sea, que había estudiado. Pero vamos a ver dónde y cómo presumimos nosotros que estudió. Estudios, precisamente, ahora viene. Jesús no estudió en Jerusalén, ni hizo cursos con Gamaliel, como San Pablo. No obtuvo ningún título, no fue ni un rabino ni un intelectual. No dejó nada escrito, sin embargo sabía escribir. Recuerden Juan 8:6, ¿verdad? Cuando le llevan la mujer adúltera, ¿qué vamos a hacer, Señor, con ella? Y Jesucristo estaba escribiendo ahí en el piso. Eso es lo único que hay de referencia a que Cristo escribió algo. Y lo escribió en la arena, eso no se sabe qué fue lo que escribió. Muchos decían, son los pecados de los mismos que estaban ahí para tirarle la piedra, para que ellos vieran también lo bueno que es eso, ¿verdad? Y leía en hebreo, Lucas 4:16. Aprendió mucho en la escuela de la sinagoga, pero sobre todo en la escuela de la vida, y todos admiraban la autoridad con que hablaba.
O sea, no podemos decir que Cristo estudió en tal escuela, en tal cosas, como hay muchas también teorías, que Cristo cuando fue joven, pequeño, en los años perdidos de Jesús, que dice desde los 12 hasta que regresó a los 30 y pico, que se fue a estudiar a la India o Arabia Saudita y todas esas cosas, todos son cuentos chinos que todavía nadie sabe de eso. O sea que no, a eso no se le hace nada de caso todavía, hasta que no hayan los estudios serios que avalen eso. Puede ser que, porque hay ciencias que ayudan a la Biblia, por ejemplo la arqueología bíblica, como les dije, la arqueología ayuda porque empiezan a descubrir cosas. Todavía no se ha descubierto nada de que Jesucristo haya salido a estudiar a otro lado, de que, como dicen hasta los mormones, que después de la resurrección que vino para acá, para América, y que se le apareció una tabla de oro, todas esas cosas son cuentecitos que todavía, nada de eso todavía se ha demostrado, ni de la tabla de oro tampoco se va a demostrar porque eso no existe, más que en la mente de ellos. Entonces, tenemos domicilio, ¿dónde vivía? Antes de comenzar su ministerio, su domicilio fue Nazaret, Lucas 4:16. Luego andaba de un lugar para otro sin tener dónde reclinar su cabeza, Mateo 8:20. Cuando subía a Jerusalén, se quedaba en casa de Marta y María, Juan 12:1 y siguiente. Su centro de actividad en la región era la región de Galilea. En la región de Galilea fue en Cafarnaúm. Fue en Cafarnaúm. Sí, en Cafarnaúm. Oficio. Jesús fue carpintero, que en aquel tiempo significaba hacer de todo un poco. Era un handyman, Jesucristo. O sea, de todo un poco. Carpintero nada más no quiere decir, porque el carpintero en ese tiempo era un oficio bien apreciado, porque el carpintero era que hacía todo, hacía una casa, el carpintero hacía paredes, hacía de todo. Exactamente, a trabajar. Así que lo que más se parece en el oficio de Jesús de Nazaret son los handyman, ¿verdad? Las personas que están en la casa de mantenimiento, que hacen de todo. Así que levantar una pared, elaborar unos muebles o incluso hundir el arado en la tierra, o sea que era un todólogo, de todo ahí. Es decir, tendría todas las habilidades para construir una casa completa y saberla conservar, darle mantenimiento. Era un oficio manual, humilde, pero muy apreciado. Los últimos años de su vida, Jesús abandonó su oficio para convertirse en un predicador ambulante con sus discípulos y discípulas. Posición social. Siendo rico, se hizo pobre. 2 Corintios 8:9. Fue su opción radical. Su nacimiento se dio en extrema pobreza al interior de un corral ajeno. Lucas 2:7. En la presentación en el templo, sus padres hicieron la ofrenda de los pobres. Lucas 2:24. Esto es importante saber porque por ahí uno se lleva también la posición social de ellos. En el templo, de acuerdo a la capacidad social, la gente iba y ofrecía por el nacimiento de los muchachos. Si, por ejemplo, tú eras una persona acaudalada, adinerada, cuando tú ibas a ofrecer, tú de una vez comprabas un buey, un toro. Si más o menos no tenía mucho dinero, lo que sea, o era una persona más o menos ahí, pues tú comprabas una oveja. Pero si tú eras pobre, lo que tú ofrecías era una palomita, tórtola, paloma, que para eso era que te daba el dinero. Y entonces, en la presentación de Jesucristo en el templo, pues tenemos que sus padres pues nada más ofrecieron esto, o sea, palomas y tórtolas para el ofrecimiento en el templo. Por el oficio de José y luego de Jesús, podemos deducir que era una familia sencilla y pobre. Lo que queda claro en los evangelios es que hizo una opción radical por los pobres, los desheredados, los enfermos, los marginados, los pecadores y los excluidos de la sociedad. Religión. Jesús fue judío hasta el fin de su vida. Participó de las fiestas como la Pascua y de las asambleas semanales en la sinagoga, pero fue crítico frente a la ley, al templo, a la teología, a tal punto que sus seguidores, después de la muerte de su maestro, se separaron de la religión oficial, o mejor, fueron expulsados. Jesucristo era judío, iba a las fiestas, a las sinagogas, recuerden porque él leyó una vez también, en esa vez recuerden que lo querían despeñar a él por un barranco, y dice la palabra de Dios muy elegantemente, y él abriéndose paso, entre ellos se fue. O sea, como a veces lo ponen como si fuera que se abrió paso, eso fue que salió a correr a todo lo que da, que si lo agarran lo explota. O sea que si lo agarraban,
él no se dejó agarrar. Y así mismo también lo estaban persiguiendo siempre y él no se dejaba agarrar hasta que tuvo que enfrentar su destino final. Recuerden que siempre lo estaban buscando para matarlo siempre. O sea, no era que, ay, vengan aquí, como hay muchas personas que creen que el martirio es, vengan, agárrenme a mí. No, si me agarran, me matan. Pero si no me agarraron, mejor todavía, por ahí mismo cojo. Entonces dice, y abriéndose paso, eso quiere decir, se fue Jesucristo a correr y no lo agarraron. Parece que corría mucho. Ubicación religiosa. Fue laico. Laico quiere decir del pueblo, no un seglar dentro de la sociedad judía. Más aún, no se identificó con ningún estilo religioso de aquella época. No fue un sacerdote judío. Sin embargo, criticó sus liturgias que se hacían convertidos en un medio de explotación a los peregrinos, que se habían convertido en un medio de explotación a los peregrinos. No fue un saduceo, imposible, ya que este era un grupo solo de la aristocracia y muy rico. No fue un fariseo, pues rechazaba a los legalistas, más bien los combatió. Tampoco se identificó con los celotes, aunque entre los 12, más de uno era simpatizante de aquel grupo. No fue un monje escenio, su estilo de vida era otro. Por último, aunque muchos lo llamaban maestro y rabí, ni estudió ni le gustó el papel de maestro de la ley. Por si acaso, ¿entendido? En tiempos de Jesucristo, como les dije, como ya tenían más de 600 años oprimidos, conquistados por distintos pueblos, el pueblo desarrolló a nivel religioso una esperanza, se llamaba la esperanza mesiánica. Esperaban un Salvador y cada grupo, de acuerdo a lo que el grupo creía y vivía, esperaba un Mesías distinto. Por ejemplo, los sacerdotes, la clase sacerdotal, esperaba un Mesías que iba a venir a restaurar la ley, el templo, la clase sacerdotal, porque ellos vivían del templo, ellos vivían de todo, incluso en tiempos de Cristo, para que sepan, el templo era el centro de todo, era una sociedad teocrática. A las puertas del templo era que se comercializaban todas las cosas. El templo de Israel, el antiguo templo de Israel, tenía esta forma, como si fueran unos cuadrados concéntricos. Así era el templo. Era una sociedad teocrática, ¿por qué? Porque estaba la clase sacerdotal y lo que llamamos el Sanedrín, que era la clase rica que dominaba. El Sanedrín, eran un grupito de sumos sacerdotes. Estaba también la clase sacerdotal, que eran los que ofrecían y recibían los sacrificios. Estos sacerdotes eran unos verdaderos carniceros, porque todo el mundo, de todas partes, los judíos, venían a traer ofrendas, a ofrecer toros, ovejas, vacas y todas esas cosas. Entonces, ellos agarraban la sangre y las cosas, la ofrecían en el altar de los sacrificios, y entonces la otra parte quedaba como ofrenda para el templo, o sea, para vender la carne para eso, quedaba como ofrenda para el templo. O sea que la gente, los sacerdotes tenían, digamos, de acuerdo al turno que estuvieran, tenían entonces que fajarse ahí, y venía la gente, ven a ofrecer esto. Entonces ellos estaban en el altar ahí, fajados, ofreciendo la sangre, entonces la carne ya quedaba en el templo. Esta pared exterior del templo acá, por esta puerta, que habían 12 puertas de entrada al templo principal, esta pared externa, acá en este atrio, en este patio acá, estaba todo el mundo, casi todo el mundo, era que pasaba el tiempo acá. Acá era que estaban las vacas, las ovejas, todas las cosas. La gente estaba aquí comercializando con todo. ¿Por qué? Porque venía una gente de fuera, no iba a traer una oveja o un toro para ofrecerlo. Entonces, ¿qué él hacía? Llegaba al templo y lo compraba aquí. Entonces, aquí fue, en esta parte, aquí de fuera, ahí fue que Cristo empezó a echar los mercaderes, porque aquí era que tenían el mercado. Aquí estaban entonces los toros, las ovejas, las vacas en corrales ahí. Y ahí podía entrar todo el mundo, los extranjeros, las mujeres, todo el que quisiera, eso era abierto. Y aquí estaban también a la puerta los cobradores de impuestos, porque si usted tenía una vaca y la traía aquí para vendérsela a la gente, tenía que pagar impuestos, al igual que usted compraba. Entonces aquí en esta parte, en este atrio exterior, era que estaban todos
todas las personas ahí vendiendo y comprando y ahí comercializando en esta parte de afuera del templo, negociando, cuando el general Tito en el año 70 arrasó con esto, con el templo. Solamente quedó una paredita que fue esta, la parte exterior del templo, esta por aquí, una paredita, o sea, un pedazo, que ese es el muro de las lamentaciones. Entonces, lo que quedó nada más fue una pared externa del templo, o sea, la última pared del templo, la que está más lejos, eso fue lo único que quedó del templo. De ahí que todavía hasta hoy tenemos el muro de las lamentaciones, porque los israelitas van a llorar la pérdida de ese templo, que quieren restaurarlo, por eso es que se llama el muro de las lamentaciones, porque van a dar gritos ahí para que se les restaure el templo. Lamentaciones, lamentándose. Entonces, ¿qué pasa? Acá, miren, en esta paredita ya, después de acá, había un letrero en una puerta, porque entonces entraba tú a otro patio interior. Entonces, a ese patio interior, solamente podían entrar los judíos israelitas, ya, o sea, ya podían entrar los judíos israelitas y varones. Había un letrero que decía, prohibida la entrada a todos los animales, o sea, estos animales que no se iban a ofrecer. Prohibida la entrada a los animales, a los bueyes, a los toros y todas las cosas, mujeres y otros animales impuros. Para que se lo sepan. Así decían ahí. Ahí decían ahí. Entonces no podían pasar, ¿verdad? Pero ya cuando usted compraba las cosas, usted entonces pasaba hasta otro atrio, hasta este atrio, para ofrecerlo. Aquí entonces eran los ofrecimientos. O sea, aquí era que se hacían, aquí era que se discutía en este templo, aquí era que se discutía en las columnas del templo, estaban, digamos, los maestros de la ley discutiendo, ahí estaban los escribas, estaban las personas, digamos, ya propugnando la ley, ahí estaban los rabinos enseñando, o sea, estaban ahí en este atrio. En este otro atrio interior ya era el atrio de los sacrificios, donde ahí era que se hacían los sacrificios ya de los toros, de ofrecer las cosas, y por ahí mismo también ya se llevaban, se comercializaban la carne y todo esto. Acá, en el Santo Santorum de dentro, pues ahí era que estaba el Arca de la Alianza. Solamente podía entrar el sumo sacerdote una sola vez al año a hacer el ofrecimiento aquí, adentro, donde estaba el Arca de la Alianza, para celebrar, era en tiempo de Pascua. Entonces el sacerdote hacía un rito, ofrecía el Cordero Pascual, el sumo sacerdote, ofrecía el Cordero Pascual. Lo que la gente no sabía era que eran dos corderos, un cordero que se sacrificaba y el otro, el sacerdote, tomaba en la mano así y le ponía la mano en la cabeza del cordero y ese cordero era arrojado al desierto para que cargara los pecados. El sacerdote le ponía la mano en la cabeza, simbolizando que le traspasaba todos los pecados a ese cordero y ahí entonces lo soltaba en el desierto para que los demonios se lo comieran y se llevaran todos los pecados. Hacían esos dos símbolos en Pascua, que nada más no era un solo cordero, sino eran dos corderos, un cordero pascual y otro cordero de expiación, o sea, de mandar los pecados. Esa era más o menos la estructura del templo. Cuando Jesucristo estaba, esa era la estructura del templo, para que nos vayamos entendiendo. Es bien amplio, ya casi estamos terminando, pero que hay muchas cosas. Excúsenme, que si no, no vamos a terminar. Yo sé que hay muchas preguntas. Al final, después que ya terminemos, que quiera quedarse, yo me quedo otro ratico aquí contestando preguntas. Entonces tenemos entonces que también habían distintos grupos y cada grupo entonces esperaba un Mesías distinto. El sacerdote, ¿qué decía el sacerdote? El sacerdote decía que él esperaba un Mesías que iba a restaurar el templo, las cosas, o sea, que iba a fortalecer esto, porque eso era lo que ellos estaban comiendo con grasa, ¿verdad? Y estaban ahí todos los sacrificios, es excelente para ellos. Esperaban un Mesías de acuerdo a su interés. Los saduceos y los magnates esperaban un Mesías que fuera a confirmarlos a ellos. El Mesías va a ser un Mesías que nos va a confirmar en la fe. Los celotes, que eran personas que propugnaban la liberación, pensaban en un Mesías al estilo militar, al estilo de David, un rey que iba a restaurar el reino otra vez y nos iba a devolver la gloria y el esplendor. Los maestros de la ley
pensaban entonces en un Mesías que iba a restaurar la ley y los profetas, ya no tanto el sacrificio ritual, cultural, sino la ley, los profetas y todo eso. Y sin embargo hubo solamente un grupo que se llamaba los Anahuim. Los Anahuim. Este grupo social es bien bonito. Los Anahuim, que eran los pobres de Yahvé, los pobres del Señor, lo que esperaban la liberación. Eso es lo que significa Anahuim, los pobres de Yahvé, los pobres del Señor, que esperaban la liberación. Y Cristo vino y no fue un Mesías de ninguna de esas categorías. Fue un reinado distinto. Mi reino no es de este mundo. Eso fue lo que hizo Cristo. No fue un maestro de la ley, no fue un sacerdote, no fue una persona rabiosa para conquistar a nivel político nada más. Fue un Mesías totalmente distinto, Dios con nosotros, el Emmanuel. Por eso es que todavía en el judaísmo, en sus sinagogas que están por doquier, ellos están esperando al Mesías. Para ellos Cristo no es el Mesías. La religión judía se quedó siendo su religión judía y todavía ellos están esperando el Mesías que lo va a liberar. Oigan bien, todavía están esperando el Mesías que lo va a liberar, los judíos. O sea, para ellos Cristo fue uno de sus profetas. Ellos lo tienen a Cristo, lo tienen como uno de sus profetas, pero nunca como nosotros, como lo que es Dios y hombre verdadero. Dios y hombre verdadero. Entonces, cada grupo esperaba de acuerdo a su situación. Personalidad, Anahuim, sí. Personalidad de Cristo, la personalidad, la manera de ser. Vamos a ver. La lectura atenta de los evangelios nos permite tomar conciencia de la imagen que tenían su personalidad los primeros creyentes. Podemos repartirnos las citas, pero bien, vamos a hacerlo así. Primero, Jesús, la personalidad, era un hombre libre. Jesús era un hombre libre. Segundo, Jesús tenía obediencia radical al Padre Celestial. Tercero, primero, hombre libre. Segundo, obediencia radical al Padre. Tercero, un hombre para los demás. Cuarto, cercanía con los más necesitados. Quinto, era un liberador. Jesús, hombre libre, es un dato que nos sorprende, aunque es el mejor confirmado, tanto por la oposición de sus adversarios como la adhesión de sus seguidores. Jesús se impuso como hombre libre a todos y a todo lo que pueda frenar su misión. Segundo, obediencia radical al Padre Celestial. Jesús es totalmente libre porque vive entregado enteramente a cumplir la voluntad de Dios, al que llama Abba, Padre. Miren, la revelación más grande de todas las revelaciones, lo novedoso del Evangelio, es esto. Cristo vino a decirnos que Dios no es ni de los ejércitos, aunque tuvo parte de eso, que Dios no es un Dios cruel, que Dios no es esto. Dios es un Abba, Padre. Eso es original de Jesucristo, o sea, porque Cristo es el rostro de Dios. Jesucristo es el Evangelio del Padre. Todo lo que conocemos de Dios lo conocemos por Jesucristo nuestro Señor. Por lo tanto, Cristo es Dios. Creemos en el Dios de Jesucristo. Abba, Padre. La revelación más contundente y más grande de todos los evangelios es esa, que Dios es un Padre de amor y de misericordia para con nosotros. Lo que alimenta su vida y da sentido a todas sus actuaciones es hacer la voluntad del Padre. Cristo también es un hombre para los demás. Jesús fue un hombre libre para amar. Él siempre da la última palabra al amor. El ser necesitado es el verdadero criterio de su actuación. Así toda nuestra vida tendrá sentido en la medida en que sirvamos al necesitado. Cercanía con los necesitados. Jesús no es neutral frente a la necesidad ajena. O sea que no se queda nada más diciendo, eso no me importa, eso no es mi problema. No, Jesucristo no es neutral, todo lo contrario. Siempre está de parte de los que más ayuda necesitan para ser libres. Jesús se movía frecuentemente en círculos de mala fama, rodeado de gente sospechosa,
publicanos, ladrones, prostitutas, personas despreciadas por la clase más selecta de la sociedad judía. Y sin embargo, Cristo se mantuvo con estas personas, ayudándolo porque siempre tomaba partido por ellas. Servicio liberador. Jesús no ofrece dinero, cultura, poder, armas, seguridad, pero su vida es buena noticia para todo aquel que busca liberación. Podríamos afirmar que desde su fe total en Dios, que busca la liberación del ser humano, Jesús ofrece a los necesitados esperanza para enfrentarse al problema de la vida y al misterio de la muerte. Y por último, fidelidad hasta la muerte. Podemos ver en los evangelios a Jesús como un hombre fiel al Padre, a su Abba, fiel a sí mismo y fiel a su misión hasta la muerte. El Dios que anunciaba Jesús no era el Dios de la religión oficial judía. Su actitud ante la ley de Moisés ponía en crisis toda institución legal del pueblo judío. El anuncio de un Dios abierto a todos los pueblos ponía en crisis el carácter privilegiado del pueblo judío y la alianza con Yahvé. O sea que Jesucristo fue, digamos, un peligro, por eso lo mataron, porque él no seguía la institución del templo, decir que nada más es para este pueblo, o sea, la salvación abierta, un pueblo que ya estaba cerrado, que era un grupito de los selectos, y sin embargo Cristo rompe con todo esto, y por eso fue que lo crucificaron, por tomar partido por la justicia. Además, entonces, Jesús decepcionó la expectativa mesiánica de carácter político que su actuación había despertado ante muchos sectores. El pueblo que proclamó a Jesucristo como Rey, Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, el domingo de Ramos, es el mismo pueblo que el Viernes Santo gritaba, crucifícalo, crucifícalo, porque pensaban que la liberación de Jesucristo era a nivel político, a nivel como si fuera, digamos, un rey al estilo de este mundo. Y por eso también el pueblo lo traiciona, ese mismo pueblo. Sin embargo, Cristo toma partida delante del pueblo de Israel. Mañana vamos a seguir entonces con los sentimientos humanos de Jesucristo y vamos a seguir también con el estudio ya final del Nuevo Testamento. Muchas gracias. Bien, vamos hoy a concluir el cursito, el mini curso, ¿verdad?, de Cristología. Y vamos a seguir viendo las actitudes de Jesús, su parte humana, su parte sentimental, su parte, digamos, divina, o sea, todo lo referente a Jesucristo. Hoy entonces vamos a dejar concluido la parte, digamos, de Jesucristo y también la división del Nuevo Testamento. Ya para mañana, pues cerrar con broche de oro, hacer con la disertación, con la conferencia acerca del libro del Apocalipsis. Vamos entonces a ver cuáles eran los sentimientos humanos de Jesús. Recuerden, en la introducción ayer decíamos que Cristo era verdadero Dios y verdadero hombre. Como humano tenía, digamos, absolutamente todas nuestras necesidades, todos nuestros sentimientos. La misma palabra de Dios dice que fue semejante en todas a nosotros, menos en el pecado. En el pecado porque es, digamos, hasta un contrasentido filosófico, teológico, que Dios mismo pudiese pecar, o sea, porque Dios no puede pecar. Entonces tenemos que Cristo como verdadero hombre, estamos viendo las actitudes que le gustaba a Jesucristo. Por ejemplo, la fruta que más le gustaba a Jesucristo, le he dicho, ¿verdad?, que eran los higos, era la fruta preferida del Señor, de sus gustos. Supongo también, ¿verdad?, pues lo mismo que los mismos israelitas, ¿verdad?, ya que con su comida tradicional, su manera de vestir, su manera de andar, todo era precisamente igual que un judío de esa época, la parte, digamos, humana. Pero vamos a ver también en el Evangelio, que es la noticia que nos da acerca de Jesucristo, cuáles eran los sentimientos humanos. El estudio que viene a continuación lo podemos hacer, vamos a hacerlo, digamos, como ya les repartí las distintas citas, para que cada quien pues podamos apreciar y leer así rápidamente lo que significan los sentimientos humanos de Jesús. Qué bueno sería descubrir en Jesús un hombre estupendo. Los evangelistas nos cuentan bastante detalle de su forma de sentir, de amar y también de sus limitaciones como humano, limitaciones humanas. Vamos a ver entonces los sentimientos humanos de Jesús. Marcos 10, 14.
Perfecto, entonces tenemos ese sentimiento humano de Jesús que salta a la vista, era cercano a los niños, era débil con los niños también, o sea, amaba a los niños, cercano a los niños. Marcos 10, 21. Tenemos entonces otra actitud, otro sentimiento humano. Dice que vio al joven y le gustó, o sea, lo amó, dice la palabra así, impactado por la generosidad, o sea, recuerden ese es el pasaje del joven rico que se dejó impresionar, sí Señor, he hecho esto desde pequeño, y Jesucristo dijo que se impresionó de verdad porque era un joven, y dijo, nada más te falta una sola cosa, y ahí fue que después el joven la regó, ¿verdad? Que no quiso, pero Jesucristo se impacta, se dejó impactar por este joven. Los domingos y fiestas de guardar y contribuir también con el sostenimiento de la iglesia, es un mandamiento de la ley de Dios, ese es ese mandamiento. ¿Qué ustedes creen que es santificar la fiesta? Es decir, santa fiesta y santa fiesta, es eso, o sea, ir a misa los domingos, por eso para nosotros los católicos, si uno no va a misa el domingo, es un pecado, porque no cumplimos con el mandamiento de santificar las fiestas, al igual también que el que no colabora también para nosotros es un pecado. Hay que decirlo también. O sea, ¿y cuánto usted tiene que dar? ¿10%, 20%, 15%? No. Lo que de su generosidad usted pueda también dar, porque no le van a poner camisa de 8 fuerzas a nadie, y eso es así. Entonces, ¿en qué sentido es el diezmo? Que quiere decir el 10% de las cosas, pero el diezmo ya ha pasado a ser un número simbólico para nosotros, que quiere decir usted tiene que aportar generosamente de lo que el Señor le da para contribuir con su iglesia. El que tiene mucho, que dé mucho, el que tiene poco, que dé poco, pero hay que dar siempre. De acuerdo a su capacidad. Con un gesto delicado le hace saber a Judas que conoce sobre su traición. Juan 13, 25. Perfecto. Miren hasta los detalles que da Juan. Juan es más detallista. Hasta el que pone las horas, ese era hacia las 3 de la tarde. O sea, los detalles, y es el evangelio más espiritual, pero el evangelio de Juan es el evangelio más acertado históricamente. Incluso cuando él describe la cuestión de la piscina de Siloé, que está, por ejemplo, el paralítico que está en la piscina y que se movía a la piscina y venía uno y entraba, y una persona que tenía tanto tiempo, tenía muchísimos años ahí y se le adelantaban y por eso no sanaban, y Cristo lo sana. En las excavaciones que se hicieron, precisamente está esa piscina con los pórticos como mismo lo describe Juan. O sea que la geografía de Juan, del Evangelio de Juan, es histórica. O sea que es el Evangelio, digamos, Juan, es más exacto de los evangelios históricamente hablando. Y todos estos detallitos que él dice, hasta miren el detalle que dice, y era de noche. O sea, y era de noche. O sea que hasta eso es un testigo, digamos, fidedigno de que estaba ahí. Entonces, acentuar esta parte de Cristo, que era una persona también humanamente, era prudente. O sea, que con un gesto, mira, al que yo entregue el pan, así le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. O sea, sabía lo que iba a hacer, entonces Cristo tampoco se pone a estar de gallo loco, mira que tú me vas a traicionar, ahora sí, todos a él, denle en golpe y agárrenlo, ni nada de eso, sino que también con ese gesto para cumplir la voluntad del Señor, la voluntad del Padre, hace precisamente también sobre Judas. Judas era uno de los apóstoles, si no el de más confianza del grupo, porque Judas era el que llevaba el dinero, el tesorero, o sea que el grupo entero pues realmente confiaba en él y el Señor también, porque nadie que tenga, digamos, sobre sí, por ejemplo, uno como sacerdote o lo que sea, no va a poner a nadie al lado, o usted que tenga una empresa, usted que tenga cualquier cosa, va a poner a nadie al lado suyo sin nadie imponérselo, que usted desconfíe de él. O sea que también esa parte la tenemos acá, de que Jesucristo confiaba precisamente plenamente en Judas. Muestra su corazón sufriente, Mateo 26, 39. Muestra su corazón sufriente, Padre, que pase de mí este cáliz. O sea, no está fácil él. O sea, él está realmente angustiado, pero abierto siempre a la voluntad de Dios, pero que no sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieres. Otro sentimiento humano de Jesús. Lucas 22, 39. Bien, entonces vemos aquí otro sentimiento bien humano, ¿verdad? De angustia. La palabra describe
que sudó, muchas traducciones ponen directamente sudó sangre, es como si fueran gotas de sangre, o sea, que eran los chorros de sudor, de la angustia, del nerviosismo y de todo, porque le estaba llegando la hora, igual que cualquier otro sentimiento humano, ¿verdad? O sea que históricamente hablando, la palabra lo pone de esta manera, pero no fue que le salió sangre, sino que hablaba, era una expresión, esa era una expresión antigua de decir que, no, este está sudando sangre, que quiere decir que está sudando como si fuera como cuando uno lo cortan, que está tirando sudor y sudor y sudor, ¿verdad? Entonces, a esa expresión es que se refiere en el huerto que sudó como si fueran gotas de sangre, pero no es que él sudó sangre y sangre y sangre, o sea, que uno no suda la sangre. Entonces, esa expresión significa esto, se angustió, se sintió decepcionado, o sea, por ese momento antes de ser entregado, que sabía yo lo que venía, los sentimientos humanos, todos, no tienen moralidad, ninguno. ¿Qué quiere decir que no tienen moralidad? Que no son ni malos ni buenos. No son ni malos ni buenos. Me explico. Que el pecado no está en sentirlo, porque somos humanos, sino en consentirlos, en aceptarlos, en acariciarlos, en venga a nosotros tu reino para acá, ¿verdad? Y empezar a pensar en esas cosas. Si a usted, bueno, no les recomiendo este experimento científico que descubrimos allá en la República Dominicana, pero usted agarra, por ejemplo, una aguja y se pone por detrás de un burro y le hace así, por ejemplo, y lo puncha por detrás a ver qué le pasa con ese experimento científico. Lo mínimo es que le va a dar una patada que le va... Entonces, si al burriquito lo punchan y da una patada, y eso es algo normal y natural, a cualquiera de nosotros también que nos haga algo, es natural y normal que sintamos. Entonces, no nos castiguemos o autoflagelemos nosotros mismos por sentir. Nosotros los seres humanos vamos a sentir todas esas cosas. Vamos a sentir deseos carnales, deseos sexuales, eso lo vamos a sentir. Mientras estemos vivos, lo vamos a sentir normalmente. Vamos a sentir iras, vamos a sentir decepciones, vamos a sentir tristeza, vamos a sentir amargura. Todo lo vamos a sentir. Y eso es algo humano que nunca en la vida lo vamos a poder evitar, nada más cuando nos muramos. Ahora bien, ¿dónde está el pecado? Vamos a poner el ejemplo de esta capilla que tiene, digamos, pues las paredes y las puertas, los pórticos de cristal, como siempre les explico. Usted está aquí adentro. Usted ve que viene una persona y toca a la puerta. Esa puerta está a la calle y ahí puede venir cualquiera. Usted no controla quién puede venir a tocarle y quién no, porque eso es libre, cualquiera puede venir. Ahora bien, si usted ve quién es y sabe quién es y le abre la puerta, entonces sí ya usted es responsable de que esa persona haya entrado. Así mismo son los sentimientos. Si nos hacen algo, vamos a sentirnos molestos por algo. Hasta ahí no es pecado porque es el que está tocando la puerta. Ahora bien, si usted le abre el corazón, le abre la puerta a ese sentimiento y lo dice, venga acá, lo acaricia, lo empieza a coger y venga, siéntese, y hasta le brinda un cafecito, y vamos aquí, vamos allá, y entonces ahí estamos hablando del pecado de pensamiento. Ese es el pecado de pensamiento. El pecado de pensamiento no está en el sentir, sino en el consentir las cosas y abrigarlos en el corazón. O sea que, ¿qué otro nombre tiene esto? Tentación. Una tentación no es pecado. Una tentación es una inclinación al mal, a hacer algo mal hecho, que le llega a uno por cualquier motivo, y usted entonces empieza a pensar, ya usted lo pensó, le llegó esa tentación y usted lo dejó entrar y empieza entonces, digamos, a dar mente ahí, vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Mira, esa persona vino y me insultó, me siento mal porque me insultó. Pero si usted dice, bueno, bendito sea Dios, me siento así, pero yo no voy a dar cabida a nada de eso, yo lo que voy a hacer es devolverle el bien, cuando yo la vea otra vez la voy a bendecir y todas esas cosas, entonces ahí no ha pasado absolutamente nada, aunque usted haya sentido las ganas de arrancarle la cabeza porque le hizo algo, o sea, porque es un impulso que usted siente, hasta ahí no es pecado. Entonces, pero si usted se pone a pensar,
cuando esa persona venga otra vez para donde mí, mira que le voy a decir esto, y que lo voy a rellenar, y que le voy a decir estas cosas, y eso. Entonces, ahí sí estamos hablando que ya usted está cometiendo un pecado porque usted dejó entrar eso, y aún así está maquinando ya cómo empatársela. Entonces, eso es, al igual que un sentimiento, en cualquier tipo de sentimiento. Entonces, esa es la diferencia, que a veces nosotros pensamos que porque uno sienta algo, ahora bien, si usted siente algo y hace esa reacción violenta para ofender, descargarse y todas esas cosas así, entonces ya sí estamos hablando de un hecho, de un pecado, a menos que no sea, por ejemplo, para corregir como Dios manda. Pero esa es la diferencia grande, que hasta ahora nosotros quizás pensábamos, ¿verdad?, que nada más de yo sentir ese deseo, de sentir esto, de sentir lo otro, si uno ve un dinero ahí, yo me lo puedo robar, y uno siente como el deseo, cualquiera se lo, ay, no, Señor, perdóname. Entonces, ese deseo, ese sentimiento primero que le llega a uno, hasta ahí no hay pecado porque es una tentación. Recuerden que el mismo Padre Nuestro dice, no me dejes caer en la tentación. Entonces, si usted lo ve y le da el deseo y fuácata para acá, entonces, ahí sí. O si, por ejemplo, miren también, pues se llama casuística. Vamos a poner este ejemplito para que entiendan también mejor. Si usted ve el dinerito ahí y usted dice, y le llega la tentación, déjame llevármelo. Entonces usted dice, no, Señor, mira, Señor, ay, perdóname, no, aunque siente ese deseo, perdón. Y digamos, usted mismo hace un acto de contrición, pide perdón y todas las cosas, perfecto, ya hasta ahí no hay pecado. Aunque después sí es bueno siempre como quiera, si usted tiene un director espiritual, pues conversar esas cosas para que lo vaya refinando y poco a poco hasta que de verdad pues muchos sentimientos así negativos, muchas tentaciones no le lleguen, perfecto. Pero no es pecado propiamente dicho. Ahora bien, si usted dice, me voy a robar el dinero, oiga bien, me lo voy a robar, y cuando usted va a robárselo, viene y entra una persona y usted se pone y sale por otro lado, pero no llegó a robárselo, usted pecó y es como si se lo hubiese robado, porque si no entra esa persona, usted se lo había robado, usted es un ladrón, ahí sí. Aunque no lo haya hecho por eso, no, yo no lo llegué a hacer, pero usted tenía ya su intención y tenía también, digamos, la manera de hacerlo, usted no lo hizo porque hubo alguien que pasó. ¿Entendido? O sea, esa es la parte, digamos, moral. Entonces, entendimos esa parte, ¿verdad? Que muchas veces como que nos libera de muchas cosas, ¿verdad? Porque eso es lo que pasa también. Entonces, pero tenemos también que seguir luchando para refinar intenciones, eso sí. Porque estamos llamados a ser mejor, no estamos llamados a ser, digamos, personas, digamos, como cualquiera, sino que hay que ir poco a poco refinando las intenciones. Eso sí hay que luchar. Cristo como humano, Jesús fue un hombre verdadero y por lo tanto también tuvo sus condicionamientos, como cualquiera de nosotros, de verdad. O sea, veamos. Mateo 4:2. Y después de estar sin comer durante 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Perfecto, o sea, una limitación humana. O sea, no era que como mucha gente decía, como que pensaba como que Cristo no necesitaba nada. Y si había, por ejemplo, Cristo tenía hambre, nada más decía que aparezca el pan, como si fuera un mago. Ya no, él trabajaba, echaba hacia adelante igual y tenía esa limitación humana. Todos nosotros, los seres humanos, sentimos hambre. Cristo también sintió hambre. Juan 4:7. Exactamente, sintió sed. Sintió sed también, o sea, estaba cansado, sentía hambre, igual que cualquier ser humano, también sintió sed y le pide de beber a la samaritana. Juan 4:6. Cansado del camino, también se cansaba. Jesucristo también se cansaba, o sea, sintió cansancio. Mateo 4:1-2. Entonces estamos hablando que también lo que les dije de los sentimientos, o sea, los sentimientos son como si fuera, los sentimientos, digamos, que nos llevan a pecar, son lo que llamamos las tentaciones. Las tentaciones. Entonces, Cristo sintió las tentaciones. Cristo también fue tentado. Y esas tentaciones, como la entendemos, la ponen los evangelistas, sobre todo el que la trae ahí, el que la trae, que es Mateo, las primeras que hablan acerca de las tentaciones,
las tentaciones es un apartado bien interesante, porque las tentaciones, digamos, no fueron algo histórico, como que vino Satanás en persona y se le apareció, ni nada de eso, sino que a lo largo de la vida de Jesús, igual que cualquier otra persona, sintió también las tentaciones del poder. Di que estas piedras se conviertan en pan, por ejemplo, las tentaciones de quedarse nada más en los milagreros, hacer milagros, como muchos padres, por ejemplo, en la misa de sanación y que la gente vea nada más para eso, quedarse en un show mediático a veces, nada más la gente buscando a Dios porque le puede sanar la cabecita, un piecito y todas esas cosas, y a veces el corazón lejos de Dios. Entonces era una tentación de que toda la gente buscaba a Jesucristo. ¿Por qué? Porque una vez convirtió, ¿verdad? Multiplicó los panes, porque hacía milagros y eso era popular, pero la mayoría de la gente a la hora de la verdad que hizo, se fue. O sea que todavía sigue esto en nuestra iglesia, lamentablemente, donde la mayoría de las personas buscan a Cristo por lo que le pueda dar. Y si anuncian, por ejemplo, por acá o por allá, hay una misa de sanación, o fulano tiene el don de esto, ahí está todo el mundo ahí en masa, huyendo de una vez ahí, que yo quiero. O si, por ejemplo, viene y aparece y dicen que Jesucristo apareció en una taza de café que uno estaba bebiendo, o que está en una nube del cielo, o que apareció en una mata, o que apareció en todas las cosas, ahí está la gente corriendo para allá a ver a Jesucristo. Y digo, pero no lo están viendo todos los días en la misa, en el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, porque Cristo mismo dijo, esto es mi pan, esto es mi cuerpo, ¿verdad? Esto es mi cuerpo, y tomó sangre, esta es mi sangre, dijo que ahí era que se iba a quedar. Si él dijo, me voy a quedar en la taza de café después que la abuela se la bebe y la escurra, y ahí va a estar Jesucristo mirando, o si dijo que iba a aparecer acá, pues mándense a todo lo que da. Porque una fe madura no necesita milagros realmente. Ya uno cree porque cree realmente. No necesita milagros, porque ya está el más grande milagro de la vida, de la Eucaristía. Entonces Cristo, y todavía sigue haciendo milagros y lo hace perfectamente, es para llevar y dar testimonio de que Jesús es grande y todopoderoso y de que todo el mundo tiene que salvarse, y es una manera también para llegar a Dios, para llegar a Él. Pero los milagros tienen fecha de vencimiento, tienen fecha de caducidad. Los milagros todos son temporales. ¿Con qué ojos está viendo ahora los ciegos que Cristo le devolvió la vista? Con ninguno, se murieron. ¿Con qué oídos está escuchando el que Cristo le devolvió la audición? Con ninguno. ¿Qué pasó con él? Se murió. Lázaro, el que él resucitó, y el hijo de la viuda de Naín, ¿dónde están? ¿Están vivos? Se volvieron a morir. O sea que la sanación física es limitada también. Ahora, ¿dónde está el verdadero milagro? Cuando una persona está muerta por el pecado, por la envidia, por el orgullo, por el odio, y esa persona encuentra a Cristo, esa sanación salta hasta la vida eterna. Pero sin embargo, las otras sanaciones que nosotros buscamos muchas veces, nada más sanación física, sáname la patita, sáname esto, pues esas tienen fecha de vencimiento, porque como quiera nos vamos a morir. Nadie sale vivo de esta vida, nadie. Y por lo tanto son cuestiones, digamos, temporales. Pero como somos humanos, necesitamos también de esto, que el Señor nos sane, para seguir dando testimonio. No quiere decir que no sirvan para nada, todo lo contrario, sirven para mucho. Pero cuando nos quedamos solamente en esa sanación física buscando, entonces perdemos también el camino y perdemos también el horizonte. No tiene ninguno, porque la misión, y aquí después no podemos dar todo, aquí también en los folletos está cuál era la misión de Jesucristo. Los milagros eran parte de, pero no era el todo. La misión de Jesucristo es instaurar el reino de los cielos, de amor, de paz, de justicia, sobre todo el reino de los cielos, que es la salvación de las personas. No vino a instaurar de una manera física. Esa es la tesis de los testigos, por ejemplo, de Jehová, que vamos a vivir en la tierra, que es un paraíso físicamente, donde no habrá, no, de ninguna manera. Se acaban, señores, hasta las piedras, no nos vamos a acabar nosotros, que somos de carne y hueso, más débil. Entonces, la visión de nosotros es el cielo, es la salvación, no de ninguna manera. Los milagros físicos son, vuelvo y repito, son un paliativo, tienen, digamos, su fecha de vencimiento y para ayudarnos a nosotros a seguir adelante. Pero no es nuestra misión, porque todo lo que hay en el universo se transforma, cambia. Y nosotros también en la muerte tenemos que dar el paso necesario.
Pero ya eso después, incluso otros cursos más profundos que tenemos acerca de los, recuerden lo que le dije, de los novísimos, que significa que las cuestiones finales, el juicio, el infierno, el cielo, el purgatorio, todas esas realidades, que eso es otra cosa sumamente interesante también, pero que no podemos tratarlo todo aquí. Entonces, esa parte. Y por último ya, para recoger lo del Nuevo Testamento, sencillamente ustedes saben que el Nuevo Testamento tiene 27 libros y se divide en 5 partes: Evangelios, Hechos de los Apóstoles, cartas paulinas, cartas pastorales y el Apocalipsis. Cartas paulinas son las cartas que escribió Pablo, les escribí cómo se escribió todas esas cosas de Pablo. El libro de los Hechos de los Apóstoles fue escrito por el mismo que escribió el Evangelio de Lucas, o sea, Lucas escribió el libro del Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Él escribió una historia de Jesucristo y una historia de la iglesia. Y las cartas pastorales se refieren precisamente a que son cartas como la de Pedro, la de Juan, la de Santiago, que son cartas, digamos, dedicadas al trabajo normal y pastoral de las comunidades. Y el libro del Apocalipsis, el libro de la esperanza, el libro de dar ánimo, que la mayoría de las personas lo tienen como si fuera el libro de Bin Laden, de terrorismo oculto, de temor y de sacar cálculos que no vienen al caso ninguno, y donde la mayoría también de la secta protestante hacen su diciembre, porque entonces empiezan a hablarle de monstruos a la gente y de todas esas cosas, y ahí viene el problema. Pero si queremos de verdad, pues conocer, pues esperemos hasta mañana con la conferencia del libro del Apocalipsis. Gracias y bendiciones. Hoy, pues dejamos concluido pues nuestro curso bíblico desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ha sido un trayecto emocionante, hermoso, y sé también que han aprendido mucho y sobre todo también van a seguir aprendiendo cuando hagan, digamos, el feedback, o sea, la alimentación, cuando vuelvan sobre el material que tienen o que van a tener, los folletos, los DVDs. Así que les animamos pues a seguir en esto. También quiero decirles que hubo personas que se han acercado, una excelente idea, que cuando tengan el material en la mano, pues van a seguir estudiando la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo lo pueden hacer? Tienen que empezar cuando tengan los DVDs en la mano, porque la parte introductoria es esencial para entender el curso. O sea que aunque agarren, digamos, de unas con los folletos, que son importantísimos, porque está todo contenido acá en los folletos, pero también deben tener el DVD para por lo menos ver la introducción, la explicación, para que puedan seguir su estudio. Entonces, lo importante de que adquieran los materiales para este curso es que ustedes puedan, por ustedes mismos, ir también mirando, estudiando, y para esto hay que ponerse, digamos, una disciplina. La disciplina quiere decir, yo lo voy a hacer, por ejemplo, 3 veces a la semana, y ponen un día y ponen una hora que ustedes puedan y se sientan por media hora o por 40 minutos. Si no es así, pues van a tener el curso cogiendo polvo, se los aseguro, y el DVD se les va a olvidar y lo van a tener ahí como premio. Entonces tienen necesariamente, para continuar el estudio, deben ponerse ustedes una meta específica con horario, con días y con horas de estudio para poder avanzar, porque si no, esto se le va a ir. Cuando se vaya el Padre Junior, pues ya todo el mundo otra vez posición anterior, y qué bonito dio el curso, y no se avanza más. Entonces les recomiendo que por eso adquieran de verdad sí el curso y todo eso, que es sumamente interesante, pero que se pongan un horario específico de estudio. Por ejemplo, yo voy a tomar, qué sé yo, los miércoles, los jueves y los viernes a las 7 o a las 8 de la noche, cuando esté tranquilo, unos 40 minutos, pongo mi DVD, lo veo en la computadora y voy ahí y cojo y voy avanzando ahí en el conocimiento de la fe. Y cuando entonces tengan alguna duda, pues ahí también tienen mi teléfono y después, padre, mire, estoy estudiando la Biblia y pues esta partecita. O sea que vamos a hacerlo así, de esa manera, y ojalá que todos puedan seguir avanzando en el estudio del conocimiento de Dios. El Apocalipsis. ¿Qué es esto? ¿Qué libro es este? Realmente, pues, cuando mencionamos este nombre, muchas personas tiemblan,
Muchas personas piensan que es el libro de Bin Laden y no de Jesucristo, el libro de un terrorista. Pensamos que eso es algo que, como decimos allá, ¿verdad? Es como si fuera una morcilla, que usted lo exprime y bota sangre. Hay personas que creen que si agarran el libro del Apocalipsis y lo exprimen, ahí sale sangre, porque empieza a hablar de cosas increíbles. Habla de guerras, habla del Armagedón, habla de revoluciones, habla de monstruos, habla de tantas cosas, de cordero, de sangre, y entonces a uno le da miedo. Más de una persona ignorante en este tema, pues ha caído, digamos, en eso. Y más de una persona ha perdido el sueño pensando que ya las cosas vienen ahí y que Dios viene a la vuelta. Y para rematar tenemos un grupo, digamos, como digo yo, a veces está relajando hasta con cariño, pero lo digo, de terroristas de la palabra, personas, sobre todo muchos hermanos separados, que lo que hacen es meter miedo a la gente para que la gente se convierta a su religión, se convierta a su secta por miedo y no por temor, que son dos cosas distintas. Entonces empezamos, arrepiéntete que Cristo viene, que te va a partir en cuatro y que te va a juzgar y que todos tus pecados te lo van a decir allá en una pantalla gigante y eso será la vergüenza. Y empezamos de una vez a tener una imagen del infierno y vemos el infierno, las llamas ardiendo y vemos entonces al diablito ahí punchando con un trinche, ahí punchando a uno y uno ay, 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 llorando y tenemos una idea distorsionada totalmente de lo que es el libro del Apocalipsis. Esa es una idea bien distorsionada y de ninguna manera, y vamos a ver cómo este libro, este género, es un género de esperanza, pero hay que tener la clave, hay que tener la llave para uno saber cómo se hizo, de dónde vino y qué nos dice a nosotros este género. Y sin embargo, la misma palabra ya nos está diciendo que es algo bueno. Apocalipsis significa revelación. Revelación, esa palabra ya de entrada, de hecho, en vez de ser una palabra de miedo, es una palabra de esperanza. ¿Por qué? Porque revelación quiere decir correr el velo, quitar el velo. Cuando una cosa está, por ejemplo, antiguamente cuando utilizábamos los rollos, ¿verdad?, de la cámara, recuerdan, lo más nuevecito, ¿verdad?, los bebecitos, recuerdan, ¿verdad?, que cuando teníamos nosotros unas cámaras con unos rollos, pues había que llevarlo a revelar el rollo. Revelar quiere decir correr el velo, quitar la cortina, quitar lo que nos tiene a nosotros velado. O sea, algo velado quiere decir que no podemos ver. Y el Apocalipsis viene a nosotros a revelarnos el sentido último de la historia. Pero tenemos, y vuelvo y repito, que tener la llave que abre la puerta, porque si no, no vamos a entender como la mayoría de las personas no lo entienden. Con el tiempo, recuerden que estaba explicando la parábola, ¿verdad?, de las 10 vírgenes, recuerdan, ¿verdad?, que tuve que explicar cómo se hacían las bodas antes, porque nadie sabía, porque todo el mundo ya sabe lo que es una boda ahora, pero antes, en tiempos de Jesucristo, muchos de ustedes no sabían que se celebraban así, con tantos días y los ritos que se hacían. Entonces, para que entiendan, hay que explicar los símbolos uno por uno. Y a veces todas estas cosas se prestan a confusión. Y voy a empezar entonces con un cuento, la manera más fácil de uno entender. Había una vez un campesino que se levantó temprano a ordeñar las vacas. Este campesino era bien pequeñito, un hombre bien pequeño. Llega y se sienta entonces, toma su banquito, se sienta y empieza a ordeñar la vaca. La vaca entonces tiene, y con el rabo de la vaca le está dando por donde quiera, dándole, y a veces hasta tumbaba la cubeta donde estaba ordeñando y dice, caramba, ¿qué voy a hacer? Y estaba en el establo. Hace así el campesino y agarra un banquito, se pone por detrás de la vaca, le amarra el rabo a la vaca con un lazo y lo está tirando por encima del travesaño que había ahí, lo más de bien tirándolo así, para amarrar el rabo de la vaca, para que la vaca no con el rabo no le dé y le tumbe la leche. Sucede que coincidencialmente, en el momento que él está
amarrando la vaca, él da un saltito y el pantalón se le cae. Y ahí mismo entró un compadre de él. Imagínense este espectáculo. El señor detrás de la vaca, con el rabo levantado, agarrado allá arriba en un travesaño, y él con el pantalón a la rodilla detrás de la vaca. Cuando el compadre entró, él le dijo: mire, compadre, ya, yo estaba en eso, porque por más que yo le explique, usted no me va a entender. Entonces, ¿qué pasa con esto? Él no tenía ninguna intención de lo que ustedes mal pensados están pensando, ¿eh? Pero, ¿quién le dice a este hombre, al otro, al compadre, que él no estaba en eso? ¿Usted entiende? Porque él lo vio, pero él tenía totalmente otra intención, que ni siquiera en eso estaba pensando, lo que quería ordeñar su vaca. Pues yo utilizo este cuento para empezar precisamente con el Apocalipsis. Usted puede agarrar el libro, usted lo puede leer, lo puede ver y puede decir: ahí dice eso, míralo ahí. Pero si usted no sabe la intención, cómo se escribió y para qué se escribió ese libro, entonces ahí es que vienen los problemas y las falsas interpretaciones. Porque si usted no tiene la clave, la llave que va a abrir esa puerta, no conoce la intención, pues entonces ahí es que vienen las interpretaciones erróneas de este hermoso libro. Primero, el Apocalipsis, como dije, significa revelación. El Apocalipsis es verdad que es un libro, pero sobre todo es un género literario. El género apocalíptico se llama. El Apocalipsis, por lo tanto, vuelvo y repito, es un género literario. Y hemos dicho que el género literario son las maneras, las formas con las cuales se puede expresar una verdad, que no necesariamente tiene que ser histórica. Entonces tenemos en la Biblia los distintos géneros: género mítico, de un mito; género, por ejemplo, evangelio; género midrash; género saga; en fin, todos los géneros literarios que están bien detallados también, digamos, en su curso que después van a recibir, o sea, en los folletos. El género apocalíptico lo encontramos y empieza en el Antiguo Testamento. Ahí es que se origina. Tenemos, por ejemplo, Isaías 24:27, Zacarías 9:14 y sobre todo la mayor parte del libro de Daniel está escrito en este género apocalíptico. Daniel es el libro apocalíptico del Antiguo Testamento por excelencia, que empieza a describir grandes cosas, grandes símbolos. El término apocalíptico proviene de la palabra griega apocalipsis, que significa revelación. Los escritos que usan este género buscan desvelar el sentido de los acontecimientos presentes mirando hacia el futuro. En esta corriente literaria nacen épocas de fuerte persecución contra los creyentes. Por eso los textos apocalípticos tienen como finalidad consolar y dar esperanza al pueblo fiel, y al mismo tiempo expresar el juicio de Dios sobre la historia, especialmente contra los dominadores. El bien triunfará sobre el mal. Entonces tenemos de entrada, sí, que el libro del Apocalipsis es un libro en clave, o sea, el género apocalíptico es un libro en clave. ¿Para qué? Para que solamente las personas que estén, digamos, y tengan la otra parte, la llave, puedan entender. ¿Y es para qué? Para dar esperanza en momentos de grandes dificultades, en momentos de grandes tribulaciones. Cuando la gente no ve el camino, entonces ahí es que nace este género apocalíptico, para darle esperanza al pueblo de Dios. Y lo vamos a ver, no se preocupen, parte por parte en este hermoso libro. Por lo tanto, cuando usted no sabe y llega como espectador y no sabe qué son los símbolos, ni sabe interpretarlos, pues le va a pasar como el compadre y el campesino, que lo va a ver de otro ángulo, de otra manera, y va a errar totalmente la visión de este libro, que el que conoce y el que tiene la llave sabe para lo que fue hecho este libro. Por lo tanto, el libro del Apocalipsis es muy actual.
Se lee en muchas iglesias, pero la mayoría de las veces se lo interpreta mal. Son conocidas las interpretaciones fundamentalistas de la palabra de Dios, la tergiversación, el cambio de las cosas, echar el agua para su propio molino, para que la gente entonces se convierta a Dios, se arrepienta por miedo. Los cálculos que se han hecho, todas las cosas que toda la gente ha sacado de ahí, los números, todo eso han sacado, y incluso hay muchos que se han vaticinado y se han adentrado de atrevidos a decir que cuándo va a ser el fin del mundo por esto y por lo otro, sacando cálculos, y de ahí nacieron la mayoría de las sectas protestantes, de personas que supuestamente tuvieron visiones de Dios también, y empezaron entonces a calcular, el fin del mundo va a venir ahora, el fin del mundo va a venir ahora, y la gente asustada, y el sello de la bestia, el 666, y que le van a poner un chip ahora debajo de la piel, y que ahora que se está viendo eso, y la gente empieza y toma el libro de una vez para asustar. Miren, al final de los tiempos habrá terremoto. Ahí está el terremoto en Chile, ahí está el terremoto de México, el de Haití y cosas. Habrán guerra, la guerra del Golfo, la guerra de esto. Pues entonces el fin del mundo se está acabando, y ya sí. Y empezamos entonces a sacar conclusiones desde nuestra óptica y de nuestra visión con el libro del Apocalipsis, y estamos después temblando de miedo. Y no más de una persona ya adulta de una vez dice, sí, ya es verdad, estos son los finales de los tiempos. Finales de los tiempos para usted que casi se va para arriba, ¿verdad? Entonces, el Apocalipsis es un libro que a veces produce miedo a más de un ingenuo, y con ello se traiciona la finalidad del Apocalipsis, que es dar esperanza a los que sufren. El Apocalipsis es un libro que se puede transformar en una fuerza ambigua. Puede servir para dar vida y también para quitarla. Por eso necesitamos tener una profunda experiencia de Jesucristo y hacer una lectura atenta para entender el Apocalipsis y descubrirlo como un libro lleno de esperanza, que nos corre el velo de la historia y nos indique el camino de la salvación. Vamos a ver las claves para entenderlo. Ahora vamos a entrar a la estructura del libro y después vamos a ver su mensaje. 3 claves o llaves nos van a ayudar a descubrir el sentido esperanzador del Apocalipsis. Primero, vamos a ver la clave histórica, la llave histórica, esencial para entenderlo. ¿Qué es la clave histórica? ¿Cómo estaban las cosas en aquel tiempo? O sea, ¿por qué, para qué, dónde y cuándo fue escrito este libro? ¿Y qué se pretendía con eso? Es la clave histórica. La clave simbólica, o sea, cada cosa en el Apocalipsis, cada símbolo tiene su significado. Y si usted no lo entiende, porque antes, por ejemplo, un color significa algo, un anciano significa otra cosa, un caballo significa otra cosa. Entonces, si no lo entendemos, si no sabemos, si no podemos, explicar de verdad, si no conocemos, entonces ahí es que vienen las interpretaciones malas, ambiguas de este libro tan hermoso y tan actual. No conocemos, tenemos que decirlo a ciencia cierta, la mayoría de las personas no conocen los símbolos, no lo conocen. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, como les expliqué, una boda de antes que una boda de ahora. Entonces ya hemos perdido la llave, no entendemos muy bien, y por eso se hace necesario tener la clave para interpretar este libro. Y tercero, la clave teológica, la experiencia de Dios y de la iglesia. Entonces tenemos que son 3 claves para entender: la clave histórica, la clave de los símbolos y la clave teológica. Entonces vamos a empezar. Entre el temor que tenemos y la felicidad que nos espera. ¿Qué sabemos acerca del Apocalipsis? ¿Por qué algunas personas tienen miedo al Apocalipsis? Recordamos películas, libros, predicaciones sobre el Apocalipsis, ¿verdad? Recordemos algún acontecimiento apocalíptico. Ustedes se recuerdan del año 2000, por ejemplo, que la gente decía que el mundo se iba a acabar en el año 2000, y esa vez estaban los padres frotándose las manos porque las iglesias estaban reventándose. Yo recuerdo, ¿verdad?, para la misa de medianoche del año 2000, allá en mi país,
que ahí estaban, miren, hasta los ateos estaban ahí en la iglesia. Todo el mundo metido por si acaso, porque estaban esperando que Cristo iba a venir de una vez. Y como iba a venir entonces para que lo agarraran en la iglesia, por si acaso, ¿verdad? Ellos salvarse. Entonces, este acontecimiento del libro del Apocalipsis, pues trae mucha confusión. Y ciertamente que el Apocalipsis lo pintan con un cuadro de terror, en películas, en comentarios, que escuchamos por todas partes. Vemos, por ejemplo, el clásico 666, a ese sí da miedo, el dragón apocalíptico o incluso el juicio de Dios. Sin embargo, esto es una visión muy equivocada de este libro. Recuerden que siempre que nació un niño con el 666 en la cabeza, que ese es el anticristo, que el anticristo es el chip que le van a poner abajo para uno no pagar, que ya se lo dijo la Biblia al final, que ahí está el dinero. Entonces uno empieza, ay no, pero ya sí fue verdad que nos estábamos muriendo. Y es todo lo contrario. Este libro, lo primero que destaca son 7 bienaventuranzas, 7 esperanzas. El libro nace en este libro profético y nuestras obras. Por lo pronto, entonces, así rápidamente, tenemos la primera bienaventuranza. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Quiere decir feliz. Jesucristo dice, bienaventurados los pobres en el espíritu, que se traduce felices. O sea que el libro, a lo largo de su estructura, tiene 7 bienaventuranzas. La primera, Apocalipsis capítulo 1, del 1 al 3, feliz o bienaventurado el que lee y escucha este libro profético. Esa es la primera bienaventuranza del Apocalipsis. Segundo, tenemos en el capítulo 14, versos 13, felices los muertos en el Señor porque tienen obras. Tenemos también en el capítulo 16 la tercera bienaventuranza, feliz el que está despierto y vestido, preparado y con obras. La cuarta bienaventuranza, felices los invitados a las bodas del Cordero. La quinta, felices los que participan en la primera resurrección, los mártires de la iglesia. Felices, la sexta, el que le hace caso a las palabras proféticas de este libro. Y la séptima bienaventuranza, felices los que lavan sus ropas en la sangre del Cordero, o sea que se arrepienten y realizan nuevas obras. ¿Quién es? Esa es la estructura del libro. Está compuesto por 7 bienaventuranzas. El libro incluso es un libro litúrgico. ¿Por qué litúrgico? Porque usted puede ver el único libro que tiene como si fuera en una asamblea, como si se estuviera proclamando en una asamblea para dar ánimo. Recuerden que la clave del libro es para dar ánimo y para dar esperanza. El único libro que tiene por doquier, donde quiera, amén, gloria a Dios, como cuando uno está predicando. Recuerden que hay gente, amén, gloria a Dios, aleluya, por donde quiera dice, y la sangre del Cordero, amén, gloria a Dios. O sea que también fue escrito en esa clave, un libro litúrgico, un libro de transformación, un libro para la asamblea, un libro de esperanza. ¿Quién es el autor? El autor se llama a sí mismo Juan, hermano y compañero en la persecución. En el Apocalipsis 1:9 se encuentra. El nombre de Juan aparece 4 veces en la introducción del libro y una en la conclusión. Quizás, oigan bien, quizás no sea el autor del 4.º evangelio. O sea, vamos a llamarlo mientras tanto Juan el Vidente. O sea, no tenemos la seguridad 100% de que fue Juan el apóstol que escribió el libro, sino Juan. Recuérdense lo que hemos dicho de la ¿qué? Atribuir un nombre a otra persona para darle realce, ¿de la qué? Pseudonimia, recuerden, ¿verdad? Lo que hemos hablado. Pero los estudios nos indican que posiblemente no fuera Juan el apóstol, sino el vidente Juan, otro Juan. Entonces, es compañero este Juan en los sufrimientos que pasan las comunidades y por eso sus palabras de aliento tienen autoridad. O sea, Juan el vidente, el autor de este libro del Apocalipsis, en su mayoría, porque como vamos a ver también fue escrito en distintas épocas también, que no fue de una sola sentada, sino que fue en varias épocas. ¿Cuándo se escribió? El Apocalipsis se terminó
Oigan bien, esto es importante para uno empezar a entender el Apocalipsis. Estamos desmenuzando que la clave histórica, son 3 claves. Dijimos clave histórica, clave simbólica y clave teológica. Entonces, el Apocalipsis se terminó de escribir cerca del año 100. Fue un trabajo desarrollado en 3 momentos, escrito en función de las necesidades de las comunidades. En 3 momentos se terminó de escribir hacia el año 100. El primer momento se sitúa entre los años 64 y 68. Entre los años 64 y 68 empieza a escribirse este libro del Apocalipsis. El emperador Nerón acusa del incendio de Roma a los cristianos y desata una persecución en su contra en ese entonces. A esto se le suma la caída de Jerusalén en el año 70. Estos 2 hechos generan crisis y desaliento en las comunidades, porque Nerón, por un lado, acusándolos, y ahí era que lo llevaba a matarlos, a echarlos a las fieras, al Coliseo romano, ahí era, y encima de eso pierden la mayoría, descendientes de judíos, la esperanza, porque arrasan con Jerusalén. Ahí es que el general Tito, en el año 70, pues destruye a Jerusalén y destruye todo lo que hay. Entonces estaban desanimados, desalentados, y el libro viene a dar esperanza. Y entonces por eso es que el libro, bueno, vamos a ver después en la parte simbólica, habla en clave. En clave, ¿por qué? Porque si escribían claro y decían, mire que Roma y que Nerón hizo esto, pues más rápido le arrancaban la cabeza. Entonces ellos tenían que buscar símbolos para expresar esa realidad y decirle que la gran Babilonia, que ese monstruo grande iba a caer. Y ya cuando hablaban de monstruo grande ya sabía a quién se refería. Pero entonces vino una persona 2000 años después y dice que la bestia es el Papa, y dice también que ya esto es aquí, que ya eso, y eso viene por ahí, cosas que ya pasaron en ese tiempo, en el año 66, 67 de nuestra era. Y de una vez creen que el libro es para adivinar el futuro. Y ya son cosas que han pasado y han sucedido y que le daba esperanza y fue escrito el libro para darle esperanza a las personas. En esta circunstancia, Juan el Vidente les escribe unas primeras palabras de aliento. El segundo momento se sitúa hacia el año 90, cuando el emperador Domiciano volvió a perseguir a las comunidades y otra vez Juan les escribe dándoles esperanza y les comunica la certeza de que el imperio está próximo a su fin. Ahí es que habla, va a caer Babilonia, no se preocupen, que esto es pasajero, dándole ánimo a las comunidades. Ya otra vez hacia el año 90, cuando se inició la segunda persecución bien violenta en contra de los cristianos. Entonces vuelve otra vez y completa el libro, o sea que fue escrito, digamos, en 2 partes, y una tercera parte, algunos capítulos añadidos se escribieron entre el 95 y el 100 después de Cristo. O sea, el libro del Apocalipsis fue escrito en 3 momentos. La primera parte en el año 64 al 68 por el problema de Nerón, que lo acusó de haber incendiado Roma, un hecho histórico. También la caída de Jerusalén, y después entonces la segunda parte fue escrita hacia el año 90 con el emperador Domiciano, con la segunda persecución feroz, y ya al final, 95-100, fueron añadidos los últimos capítulos del libro del Apocalipsis. O sea que tardó en redactarse desde el año 64 hacia el año 100 de nuestra era, escrito en 3 momentos. ¿Dónde se escribió? Juan nos dice que se encontraba desterrado en la isla de Patmos, Apocalipsis 1:9. Era prisionero por causa del Evangelio de Jesús, sufría las consecuencias de la persecución y desde esa realidad escribe sus visiones de aliento. Sin embargo, Juan tiene también como referente a la hora de escribir su libro a todo el Imperio Romano, pues las comunidades cristianas, por su afán evangelizador y por algunas persecuciones de los judíos, se habían dispersado o extendido por muchísimos lugares del imperio. ¿Para quién fue escrito este libro? Entonces, ¿dónde? En la isla de Patmos y también todo el imperio romano, dirigido a todo el imperio romano. ¿Para quién? En primera instancia, el Apocalipsis está dirigido a 7 comunidades de Asia Menor, las 7 iglesias del Asia Menor.
Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. Pero su mensaje está dirigido a todas las pequeñas comunidades cristianas que sufrían el rechazo y la exclusión por los poderes del imperio. Eran pequeñas comunidades que resistían con valor a ese rechazo que se les daba y se les estaba haciendo de parte del imperio, y necesitaban fuerzas y de aliento para la palabra de Dios. ¿Cuál es el mensaje central del libro? Estamos dando el resumen, ¿verdad?, directo. El mensaje central del libro es el siguiente: el Apocalipsis quiere renovar las certezas de nuestra fe. El Apocalipsis quiere renovar las certezas de nuestra fe. Fe en Jesús victorioso, muerto y resucitado, que lo presenta como Hijo de hombre, Cordero sacrificado, pero de pie. Fe en Dios, quien en el pasado actuó en favor del pueblo y en el presente sigue actuando, y en el futuro lo seguirá haciendo. Fe en el triunfo del imperio que no es para siempre, porque solo Dios es para siempre. El Apocalipsis nos viene a decir y a recordar que el dueño de la historia es Dios, que no es ningún sistema, que no es ningún imperio, que pase lo que pase, Dios es el que tiene la última palabra de la historia. Y eso se lo machacaban y lo recordaban. Recuerden que aunque usted vea, digamos, todas esas cosas, el imperio, toda la tecnología, toda la fuerza, todo el ejército, el que sabe de la historia es Dios. Es nuestra fe en Dios, y eso es lo que nos va a salvar. Y por eso se escribe este libro, para dar ánimo y esperanza. Y por último, fe en el futuro, que será entonces una nueva creación, los cielos nuevos y la tierra nueva. Unos cielos nuevos y una tierra nueva, sin la presencia del mal, la victoria de nuestro Dios. Entonces, eso es la clave para entender el libro del Apocalipsis. No es de ninguna manera ningún libro de terror. Entonces, ¿cuál es el orden del libro? Vamos a ver cuál es el orden del libro. El Apocalipsis se parece a una casa museo llena de cuadros que comienza con un portón grande. Ahí tenemos los capítulos del 1 al 3. Luego se avanza y tenemos el primer cuarto, que está copado de cuadros que nos recuerdan al Éxodo, antiguo y nuevo, del capítulo 4 al 11. El segundo cuarto igualmente está lleno de cuadros sobre los juicios de Dios al imperio, del 12 al 22, y termina con un patio trasero, o sea, algunas recomendaciones. Entonces, esa es la primera parte del libro. Hemos visto que la primera llave, la parte histórica. Hemos visto quién, cómo, cuándo y dónde se escribió este libro y su estructura. Ahora vamos a ver una parte bien interesante, porque vamos a explicar los símbolos. Dicho sea de paso, los símbolos tienen todo su significado, y sabemos estos símbolos porque el Apocalipsis es el libro, igual que el Nuevo Testamento, de la iglesia. Y por los estudios, por todo lo que hemos hecho, sabemos lo que significa cada símbolo. La gente, muy difícil que lo sepa, porque muy difícil, digamos, se ponga a estudiar seriamente estas cosas, y a partir, digamos, miren, del libro del Apocalipsis hay todas las porquerías del mundo, todas las cosas, las malas interpretaciones, los sueños, porque la gente cree que cuando se sueña con algo esto es, y el significado cambia. Entonces lo que les voy a dar son la clave, la llave para entender los signos reales, qué significa cada cosa. Hasta los colores tienen su símbolo. No es lo mismo decir una ropa roja que blanca que verde, no es lo mismo, porque cada cosa tiene su función, tiene su significado, tiene su llave. Hay distintas formas de comunicar un mensaje. Si es de amor, se lo puede hacer con una tarjeta, una rosa, una canción dedicada o una poesía. ¿Verdad que sí? Usted viene, por ejemplo, imagínese usted esta partecita. Usted se va a enamorar de una persona y le va a expresar su amor. Y usted le pone, mi querida Genoveva, 2 puntos. Es para mí un placer inmenso dedicarle estas líneas y decir esto y esto como si fuera una comunicación. Asunto, declaración de amor, comunicado. O sea, ¿qué ridículo va a ser eso? Ninguno. O sea, que estamos hablando que
para expresar algo de amor, ¿qué uno hace? Pues uno le dedica una canción, hasta contrata mariachis, uno va y le escribe un poema que uno encuentra, ahora lo bajan de internet y dice, ese lo hice yo, y se lo mandan también, ¿verdad? Y todo eso. O sea que tiene su clave de entenderse, tiene su manera. Recuerden que estos son los géneros literarios. Entonces, si es para enamorarse, una rosa, una canción dedicada. Si es veneración, se lo puede hacer con una genuflexión. O sea, si yo voy a venerar a Dios, una genuflexión, recuerden doblar la rodilla. Un gesto de respeto. Es un gesto que dice más de 1000 palabras. Por ejemplo, cuando uno pasa por delante del altar acá, que uno hace una inclinación, una venia se llama, una inclinación, ya uno sabe, cualquiera que lo ve, nada más de verlo, ese símbolo dice, eso es un gesto de respeto, de admiración. Lo importante es que el gesto usado tenga el mismo sentido para todos, pues una persona puede tomar una cadena para expresar su idea de libertad, mientras que la otra persona la ve como un signo de la esclavitud. Los símbolos deben tener significación para los miembros de una sociedad determinada. Por eso un símbolo para una persona significa una cosa y para otra significa. Entonces, por eso es que hay que aplicar los símbolos. Una cadena rota significa, pues, para nosotros ya libertad. Pero para muchos una cadena es una cadena y eso significa esclavitud. Pero entonces hay que explicar ese símbolo. Entonces hay que estar de acuerdo en eso. Y como ya todos estos símbolos del Apocalipsis pasaron miles de años, la gente ha perdido la clave para abrir ese símbolo. Algo de esto sucede en el Apocalipsis. El autor escribió usando variados símbolos que expresaban una realidad más profunda. A los destinatarios de esa época seguramente les llegó un mensaje claro, pues estaban empapados de lo que cada símbolo significa. Colores, números, cada una de esas cosas significaba algo. El problema es que para nosotros no son claros y debemos conocer el sentido de esos símbolos para hacer una lectura más clara y profunda del Apocalipsis. ¿Qué son las visiones? Todo el Apocalipsis es una visión simbólica. Juan es llamado el vidente. La palabra visión aparece 54 veces, o sea, empezamos con los símbolos. La palabra visión pues aparece 54 veces. Las visiones y símbolos son para facilitar y aclarar el mensaje, pero hoy a muchos confunden y dificultan. La visión es una forma de expresar una profunda experiencia de fe. Las visiones impresionan los sentidos y alumbran el entendimiento, reavivan la memoria del pasado para transformar los ideales pasados en esperanza presente. Trataremos entonces de comprender las visiones y los símbolos para descubrir su mensaje y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Las visiones del Apocalipsis utilizan un lenguaje radical. Por un lado, el dragón, la bestia; por otro, el cordero y su ejército. Roma es la gran prostituta, Jerusalén es la novia del cordero. El autor sabe que en la vida real las cosas no son así, que el bien y el mal se dan mezclados. Sabe que el imperio romano hay cosas y gente buena también, pero utiliza las visiones de una manera radical. Es una manera de expresar, es un símbolo también. Tengo una visión. Entonces hay gente de una vez que se pone a pensar, él cayó en trance, y de ahí miren, ha salido muchísimas cosas que piensan que él caía en trance y viraba los ojos y lo ponía en blanco. Entonces después venía Dios y le daba una visión, y después tuve una visión, y aquí viene entonces a decir por ahí, no, es un recurso también que se utilizaba para destacar algo importante, una visión de Dios. Entonces todo el mundo quiere tener visiones. Nada más cuando uno tiene mucha hambre, uno empieza a ver muchas visiones ahí. ¿Qué es un símbolo? Antiguamente, cuando dos personas adquirían un compromiso, no firmaban un documento, sino que tomaban algún objeto y lo partían. Cada uno se llevaba una parte que por sí solo no tenía valor, pero al juntarlas recordaban que esas personas tenían un compromiso. A cada una de esas partes se le llamaba símbolo. Miren qué interesante. Antes agarraban hasta una ramita, la partían y tú te quedabas con una partecita de la rama y yo con otra partecita. Por ejemplo, miren lo interesante de esto para que entiendan qué significa el símbolo. Digamos, vamos a cambiar, yo te voy a dar a ti
pues 80 ovejas para que tú pues la pongas a producir y todo eso. Son mías esas 80 ovejas. Entonces vamos a firmar, no había ni papel, no había nada, entonces agarraban una ramita, ¿verdad? La partían, y ustedes saben que cuando uno parte una rama, se parte de una manera, por ejemplo, única, que nada más empata ese pedacito de rama. Entonces tú te quedabas con una parte y yo con otra parte. A esas dos partes se llamaban símbolos. Eso por sí solo no tenía sentido. Entonces, digamos, yo me voy y duro días, duro meses, duro años, y le digo, yo quiero que mi compadre, mi amigo, me dé mis ovejas. Y le digo entonces a un criado mío, mira, ve a buscar las ovejas y preséntale esta ramita. Y allá va el que dice su compadre, no, aquí trajo la ramita. La pegaban exactamente igual, así sí, toma tus ovejas, vete. Así era. Entonces eso se llamaba símbolo. Una ramita así sola no tiene sentido, pero con la llave, igual que un candado solo, con esa llave, esa sola llave, con ese es que abre. Entonces, el símbolo era señal de identificación, una contraseña que permitía identificar las cosas, las personas, el futuro, el reencuentro, y eso garantizaba y daba legitimidad al pacto. El símbolo bien entendido nos abre los caminos ocultos de la historia. El símbolo que no lo entendemos nos lo va a cerrar, porque no lo entendemos. Pero si lo entendemos y tenemos la llave en la mano, pues ahí sí vamos a poder entender claramente lo que significa realmente pues este símbolo. ¿Cuáles son los símbolos? Vamos a ver algunos de los símbolos del Apocalipsis entonces. Primero, el símbolo el Hijo del Hombre, Apocalipsis 1, del 12 al 16. El Hijo del Hombre se refiere al Mesías, a Jesús, que está en medio de los 7 candeleros, que son su iglesia, las 7 iglesias. Jesús tiene en su mano y protege a todos los responsables, animadores de las comunidades, y con ellos cuida a toda la iglesia. 7 estrellas, otro símbolo. Son los 7 ángeles de las comunidades, todos los que cuidan de la iglesia. Jesús está presente en la iglesia, conoce todo lo que sucede y evalúa lo positivo y negativo. Dice, apareció una visión del Hijo del Hombre con 7 estrellas rodeadas. Entonces esas 7 estrellas significan esto. El trono de Dios. La visión del trono enmarca todo el Apocalipsis, desde el comienzo al presentarnos al remitente hasta la plenitud final. La palabra trono va a aparecer más de 40 veces. El trono está en los cielos, encima y sobre la tierra. Es el lugar y sede de Dios que revela su presencia y grandeza como dueño y señor de la historia. Entonces tenemos otro símbolo, el libro y el cordero. El libro representa, cuando escuchen el libro, ese libro, ¿verdad? Representa la historia, representa la vida. Está cerrado con 7 sellos o candados y significa que no comprendemos su sentido. El Cordero es el siervo de Dios y el Señor de la historia, que abre los candados y nos revela el sentido de la vida y la historia. Es un Cordero degollado, pero de pie. Es Jesús muerto y resucitado. Es el libro que tiene esos 7 sellos, porque Dios es el que sabe de la historia. Es el único que lo puede abrir y revelar. O sea, no ahí tumba todos los adivinos, toda la gente que quiere sacar de ese mismo libro, quiere sacar conclusiones históricas o futuras. El único que sabe de la historia y de la vida es ¿quién? Jesucristo, el único que puede abrir esos sellos. Los símbolos, vamos a ver. 4 jinetes, ahí tenemos los 4 jinetes del Apocalipsis. ¿Qué significa esto de los 4 jinetes del Apocalipsis? Antes de que se me duerman. Los caballos representan el poder de Dios, de los militares y de los comerciantes. Cada jinete representa una experiencia de las comunidades. Caballo blanco y jinete con arco es Jesús, el vencedor de la muerte. Caballo rojo y jinete con espada es la violencia y la guerra. Caballo negro y jinete con balanza es el comercio de hambre. Caballo verde y jinete con calaveras es la peste y son las enfermedades.
Miren, los colores, para que entendamos, tienen su significado. El color rojo significa violencia, guerra. El negro significa muerte en el Apocalipsis. El morado significa riqueza y majestad. El blanco significa victoria, pureza, fidelidad. Y el verde, para que ustedes vean que ahora ha cambiado, porque nosotros decimos color verde esperanza, pero en la Biblia significa pudrición, peste. O sea que cuando habla del color verde, para que ustedes vean cómo cambian los significados, y no entendemos muchas veces, pero el verde en la Biblia, eso es lo que significa putrefacción, significa algo podrido. Los degollados por la palabra, estamos frente a la realidad que están viviendo las comunidades del Apocalipsis. Sufren la persecución y el martirio por dar testimonio de la fidelidad Jesús y su palabra, o sea que habla de una parte de los degollados. Los 144,000, aquí está la parte, ¿verdad? Esta cifra simboliza lo que se van a salvar, no simboliza todo lo que se van a salvar, sí, claro está. Significa un número completo, la totalidad del pueblo. El 12 significa los pueblos de la tierra, 12 tribus de Israel, 12 apóstoles. El número 1000 significa una multitud que no se puede contar, una muchedumbre infinita. Entonces, 12 por 12, que son 144, o sea, los pueblos de la tierra, todos por 1000 infinitos, ¿quiénes se van a salvar? 144,000, todos los pueblos de la tierra. Entonces, cuando usted lo toma de una manera cuantitativa, que les he explicado, y no cualitativa, y ahí empezamos con los errores. Entonces, tenemos que la totalidad de las 12 tribus, pueblo de Israel, y los 12 apóstoles de la iglesia, el nuevo Israel. El 1000 es un número muy grande, completo, es el tiempo de Cristo. En un censo, un conteo al realizar este nuevo éxodo, en el ejército del Cordero se pasa lista para luchar contra el mal. Llevan el nombre de Dios, su sello y marca, porque son de Él y porque Dios le ha dado su nombre. Yahvé se ha puesto a las órdenes de su pueblo en el caminar de la historia. Es para dar ánimo, esperanza. Entonces y vi una visión, y vi entonces todas esas personas, una multitud que no podía contar. Entonces uno va a pensar ya que cuando Cristo venga otra vez y venga sobre las nubes, y ahí lo vamos a estar viendo nosotros, y habrá un ejército grande, y pensamos de una vez en un ejército. Es un símbolo que ya les dice, ustedes que están siendo masacrados por el imperio y vencidos, van a vencer en el Cordero de Cristo. Y aunque usted lo vea muerto, van a resucitar, y Dios va a poner de parte, es su ejército, que somos nosotros mismos, para contrarrestar el mal. Eso es lo que dice. Pero entonces viene otro y lo agarra y empieza a decir, al final será la gran batalla, el Armagedón, se levantará pueblo contra pueblo, nación contra nación, no quedará piedra sobre piedra, y empezamos ahí. Y como el libro del Apocalipsis fue escrito después de que se destruyó Jerusalén, pues entonces ahí, y arrasarán Jerusalén y no quedará piedra sobre piedra y donde quiera. Y ahí lo dice porque ya había pasado ya ese momento que el pueblo, que Jerusalén había sido destruida. Entonces se nos mete mucho miedo a nosotros, ¿verdad? Y empezamos de una vez a decir que es eso que va a suceder, pero ya son cosas que sucedieron y nos dan precisamente también a nosotros la esperanza. Entonces tenemos entonces quién es la famosa prostituta. Vamos a explicar este símbolo. El mismo autor nos explica que la bestia es el imperio, no el papa por si acaso, ¿verdad? Y la prostituta con todos sus lujos es la gran ciudad del imperio, Roma. Esta ciudad vive de la explotación a otros pueblos sometidos por la fuerza. Por eso es una bestia roja por la sangre que derrama. Para ella su Dios es el tener, el placer, el poder y el aparecer. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿verdad? Entonces tenemos que esta bestia, por eso representa el caballo, ¿verdad? Rojo, que simboliza ese comercio infiel, porque recuerden lo que les decía, que Roma conquistaba y lo que quería era nada más que dinero y le imponía. Entonces los pueblos se sentían oprimidos y eran explotados. Por eso entonces le llama la gran prostituta a Roma. La caída de Babilonia.
Babilonia es la gran ciudad de Roma, la capital del imperio. Se anuncia su caída con cantos y gritos de alegría en los mártires. Es el juicio de Dios a la ciudad causante de todos los males. Al hacer justicia, Dios se ha colocado al lado de los creyentes perseguidos. Los pobres tenemos la certeza de que es posible la esperanza en un mundo más justo y fraterno para todos. Este es el juicio de Dios contra la historia, contra la misma Roma. Y así tenemos pues innumerables símbolos que están todos contenidos acá, como les dije, en el folleto. Uno a uno están bien explicados. Los colores, los números, por ejemplo, recuerden que les he explicado hasta la saciedad lo que significa el número 7. El 666 es también la explicación que no llega a la perfección. Entonces la gente cree que ya porque alguien tenga un 6666, ya ustedes ven que están corriendo y ya lo quieren a llevar hasta la hoguera, que son símbolos. La gente satánica utiliza eso de una vez para meter los miedos, y nosotros los cristianos haciéndole caso por este lado, sí, y esto. O sea, son claves en aquel entonces para indicar que es la suma de imperfecciones, así mismo como la suma de perfecciones. El 4 simboliza la creación. El 6, o sea, 7 menos 1, simboliza la imperfección. El 7 simboliza la perfección. El 10, número completo pero limitado. El 12 quiere decir Israel con todas las 12 tribus y el pueblo. 24, 2 veces 12, es el pueblo de Dios. 42, 3 años y medio, por lo que comparte el significado del 3 y medio, que quiere decir imperfección también. 666, 3 veces, 7 menos 1 simboliza la imperfección, o sea que 666 es el fracaso total, que no vamos a poner que viene Satanás, que Satanás es el 666 y todo eso, y la bestia. 1260 quiere decir 3 años y medio, tiempo de tribulación o prueba. 144,000, como les expliqué, es un número infinito. ¿Quiénes se van a salvar? Pues todos los que crean en Dios. 144, 12 por 12 por 1000, 144,000. Así que hay que borrarse de la lista. Si alguno se apuntó con los testigos de Jehová, vaya borrándose de ahí, que esa lista no va. La devolvieron de allá arriba hace tiempo. Cuernos significa precisamente también poder. Tanto el cordero como sus enemigos, serpiente, bestia, segunda bestia, tienen 7 cuernos. En pueblos de pastores el cuerno se hizo símbolo del poder. Las trompetas son medios para dar las señales del combate también. Los terremotos, en el Apocalipsis se anuncian terremotos, truenos, oscurecimiento del sol y la luna sangrando. Al igual que las plagas son una llamada a la conversión, significa que Dios se hace presente para liberar y juzgar. Así que es para esto, los truenos. Entonces nosotros debemos tener una clave con esto. Estudiar, les recomiendo, ¿verdad? Que es interesante, estudiar estos símbolos, porque siempre se nos agarra muy desprevenidos, ¿verdad? A nosotros de estas cosas. Y por eso estamos sacando conclusiones que no tienen nada que ver en el caso. Y la clave teológica ya finalmente es esta: la esperanza que el Señor Todopoderoso nos da para uno poder animarse y seguir adelante. El Apocalipsis no es un libro de temor, no es una parte, digamos, que va a acontecer. No quiere decir que Cristo va a venir en una nube en el cielo y nosotros lo vamos a ver, porque si viene por este lado, del lado de las Américas, los pobres chinos no lo van a ver, porque si está en el cielo arriba, la tierra nos va a tapar. O sea que de una vez nosotros empezamos a graficar en nuestra mente esas cosas y de una vez pensamos que Cristo va a venir en un caballo y como si en el cielo hay caballeriza y todas esas cosas para allá arriba, no sé, imagínense que un caballo no empieza a hacer sus necesidades, que venga de allá para acá en el que viene Cristo. O sea que hay tantas cosas que uno tiene que saber que nos está hablando en clave de símbolos, y hay que tener esa llave que abre ese símbolo. Y la clave teológica final de este libro es: Jesucristo el Señor tiene en sus manos la llave, la clave de la vida, de la historia. No es este gobierno ni otro gobierno. Los imperios van, vienen, las gentes pasan y sin embargo, aunque usted vea la desesperación más grande, aunque usted vea que todo se va a acabar, Dios siempre se guarda un resto, así mismo como el símbolo del arca de Noé, que cuando el mundo se corrompe, Dios siempre abre sus cataratas celestiales y limpia la tierra.
Asimismo también, aunque veamos el gran poder del imperio, aunque veamos el gran poder del mal, aunque en los últimos tiempos y más tiempos más para allá, pues veamos que la familia se está destruyendo con los valores y todo eso, recordemos la esperanza en este libro del Apocalipsis. Dios tiene la última palabra de la historia y el mal nunca va a estar por encima del bien, porque hasta Satanás es una criatura de Dios y nunca una criatura va a estar por encima del Creador. Él puede confundirnos, él puede hacernos creer que el mal ya tiene arropado todo, pero es un mentiroso y un engañoso. Por lo tanto, Cristo tiene la última palabra porque es Dios y Dios Todopoderoso. Gracias y bendiciones.